vos hacías ese taller bueno, la Villa 21, en Caacupé. Sí. Y era un taller de sobre todo de guitarra, de canto. Exacto. ¿Cómo había resultado eso? Un taller para niños, adultos, jóvenes, se acercaron todos. Sí, me acuerdo. De música litúrgica. Sí. Ahí aprendí mucho del cancionero, porque viste que cada parroquia maneja su cancionero. Sí. Ya los promeseros, ¿no? Ya los promeseros. Exacto. Asciende la loma de Caacupé. Exacto. Y demás. Y fue una experiencia muy gratificante porque recibí mucha devolución de parte de los asistentes. Sí, seguro. Tengo recuerdos muy claros de gente que al finalizar el año lectivo, si se quiere, me hacía algún regalo, tal vez hecho con sus manos, ¿no? Un humilde algo regalo, sencillo, un agradecimiento. Sí. Y vos ya eras docente, porque estamos hablando hace 25 años. Seguí desarrollando la enseñanza de la guitarra. Como cultivando ese espacio personalísimo, aunque ahí en los talleres en general en los barrios se da en grupo, ¿no? La enseñanza de la guitarra en grupo, que no es sencillo, el compartir un elemento difícil de distribuir. Claro, sobre todo porque, bueno, al principio es fácil. Te diría, el primer día es muy fácil. Ah, sí, el mi menor. Ya el segundo se complica porque hay quienes piden más porque van superando los problemas técnicos del instrumento y otros que necesitan más tiempo. Sí, también la formación de lo rítmico, del oído, de la educación básica de lo musical. Y entonces eso me llevó a buscar distintos métodos o técnicas para que nadie se aburriera y cada uno pueda en cada clase sumar algo. Y eso lo hacía divertido también. Sí, quizá capacidad de docente, pero también de director, ¿no? Porque vos sos el director de la antigua jazz band, pero el director en cierta forma es uno que tiene o que busca esa capacidad de que ninguno, vamos a decir, se aburra, o sea, de mantener un cierto entretenimiento de todos, ¿no? Sí. Mientras tanto se busca ese objetivo de unidad, ¿no? Mira, me acuerdo un comentario que yo escuché en la antigua jazz band al muy poquito tiempo de entrar yo en la antigua, hace unos cuantos años, 30 o más, que uno de los, por aquel entonces, viejos de la antigua... Del siglo pasado estamos hablando. Exactamente. Les decía a un joven que había querido escribir una partitura: no escribas para la orquesta ideal, escribí para la orquesta que tenés. Lo veo como muy aplicable a la situación de las orquestas infantojuveniles que Exacto. Las orquestas infantojuveniles que yo vi, la mayoría tocan el cancán de Offenbach y se les ponen unos repertorios que no son para la orquesta ideal. Claro. Y hay muy pocos casos en los cuales el director o por sí mismo escribe una partitura personalizada para esa orquesta real de niños encima que tiene, que quizás es lo que vos haces con tu banda, ¿no? Sí. Bueno, pero no es un invento nuestro. No. He leído que Duke Ellington, que es el modelo que la antigua jazz band siempre tuvo, escribía para sus músicos, para sus determinados músicos, a tal punto que escribió cosas muy sencillas, pero solo para que algún músico determinado pueda desarrollar su arte. Es llamativo que más o menos para la misma época que vos estabas comprometido en la liturgia, ¿no? En la música de la liturgia, siempre con el instrumento, ¿no? Con la guitarra. Creo que en ese momento era con Santa Agata, bueno. Sí. Para esa época más o menos es que heredás o te cae en gracia tu puesto en la antigua jazz band, más o menos. Sí, casi fue todo al mismo tiempo. Yo empecé a estudiar música porque escuché jazz.
¿Y cómo fue esa experiencia de escuchar Bueno, porque... ¿Vinilo? ¿Quién fue el culpable? ¿Pero eran vinilos, era radio? Sí, vinilos, cintas. Iba a la casa de mi abuelo paterno, donde vivía un tío, hermano de mi papá, soltero. Y él fue un fanático del jazz. Siendo yo muy chico, 6 años, 7, le pedía poner el disquito. Y él sabía que tenía que poner un disco de Jerry Roll Morton. Y eso me llevó a querer estudiar música. No sé por qué guitarra, porque en esas agrupaciones de jazz primitivas no había tanto guitarra. Y tampoco la guitarra quizá era tan destacada como en la época de Metheny y todos estos. Claro. Había algunos que escuché después, algunos guitarristas que escuché después, pero en ese jazz que escuchaba mi tío, no había guitarra. Ahora tenemos por delante muchos escalones, ¿no? Vamos a tener que, estamos en buen estado de salud. Vamos en progreso. Pero ese progreso, ¿no? Tanto en tu actividad como director, arreglador también actual, como en la docencia individual y grupal que supiste cultivar, ¿no? ¿Cómo es esta forma, este arte, ¿no? de ir acompañando las evoluciones, los esfuerzos, los logros dispares, ¿no? De un conjunto de personas ciertamente heterogéneas? Claro. Primero y principal, yo aprendí que hay que encontrar en cada uno cuál es su virtud y qué puntos son lo que les cuesta superar. ¿Y esta virtud dirías que es un don o es algo que casualmente le viene en gracia? ¿Le sale bien? A veces sí, le sale bien naturalmente. Es decir, que existe lo que por ahí un padre hoy puede decir, el nene tiene facilidad para tal cosa. Exacto. He descubierto en alguna oportunidad a algún chico con oído absoluto, Mirá, con el cual a modo de juego y divirtiéndonos todos mucho, yo iba comprobando que verdaderamente tenía oído absoluto, y no interesarle la música. Qué notable. Bueno, que todo lo absoluto hay que soportarlo, claro. ¿no? Todo lo que es absoluto, incluyendo nuestro querido Dios. Y en la banda, ahí nos entran en juego también los narcisismos, los vedetismos. Sí, a veces sí. Está el solista de jazz, digamos, que se para hacer su gran solo y su deseo, su vocación es la de rutilar y deslumbrar a todos con todo el tecnicismo que es capaz de desplegar. Pero también está, supongo, no sé, vos me dirás, el que se para a jugar, ¿no? Con los demás, a poner en juego y escucharse con el resto, ¿es así? Sí, es así. Y me hiciste acordar de un detalle que tal vez corrija algo de lo que te dije recién. Yo he visto aquel músico muy extrovertido musicalmente, no lo es personalmente. Mira, no lo es en lo personal. Como en la vida cotidiana no lo es. Un recogimiento, vamos a decir. Sí. Bueno, no sé si no sería confesión de parte un poco. Vos sos una persona en general reservada. Quizá de ahí también tu apego a un instrumento que es de mucha intimidad, de lugar pequeño, ¿no? Sí. Es muy mariano en ese sentido la guitarra, ¿no? Es un instrumento cuyo sonido no se proyecta muchos metros, entonces es para una persona que le gusta sentirse tranquilo y buscar con tranquilidad sus cosas, que es distinto de lo que vos decís. Claro. Pero a lo mejor esa misma persona, digamos, en el escenario despliega se una desarrolla de otra manera. Sí. Exacto. Bueno, he conocido gente que toca muy bien hablando de la guitarra, sí. Pero no lo hacía en público. No, yo toco en mi casa para mí. Podemos caminar un poco. Vos sabés que he visto mucho el fenómeno de barrio
del guitarrista, sobre todo de guitarra eléctrica, que se pasa 14, 15 horas en el garage estudiando escalas, ¿no? Sí. Haciendo pattern y toca rapidísimo y bueno, todo lo demás, pero que es eso lo que... Ese es su lugar, que después no tiene, ni siquiera tiene una banda, es verdad. Sí. Ahora, en la dinámica de funcionamiento de una banda como la antigua Jazz Band, me sale compararlo con lo que es una sinfonía concertante, ¿no? Uh-huh. En la música clásica, digamos, el romanticismo, el clasicismo sobre todo, un concierto con solista es una cosa, donde el solista se luce, tiene nombre y apellido, discursea, ¿no?, por delante de la orquesta. Ahora, una sinfonía concertante son 2 o 3 de la orquesta que en algún momento tienen un solo más importante, por decirlo así, ¿no? A veces muy relevante. Yo creo que la orquesta jazz, la antigua Jazz Band, es más bien algo así, como una sinfonía concertante más que un despliegue, un muestrario de solistas. ¿Es así? Sí, es así. Eso responde un poco a la tradición jazzística. Claro, al antiguo. Al jazz antiguo. Claro. En que en su origen era completamente concertante, lo que nosotros llamamos era un ensamble. Todos los músicos soleaban al mismo tiempo, claro, y ahí se producía una polifonía muy interesante, una polifonía improvisada, si se quiere, pero no había lugar para el único solista. Eso estamos hablando de los años 20, 30. Sí. Ya no, más bien años 20. Podríamos entonces acuñar en este acto la hipótesis de que a una primera expresión colectiva, libre, ¿no?, y que es una expresión de escucha recíproca entre muchos, ¿no?, que al mismo tiempo tocan y componen una polifonía que por alguna razón deviene algo coherente, ¿no? Eso va como degenerando en algunos virtuosismos, en algunas expresiones que van haciendo punta, como que van de alguna manera adueñándose del discurso, que eso podía darse en el solo de jazz más moderno, más académico, o en el concierto que te decía yo antes. Exacto. Romántico. Sí. Bueno, no por nada a Louis Armstrong se lo nombra como el primer gran solista. Louis Armstrong comenzó en una de sus agrupaciones más conocidas siendo segunda trompeta. Mira. Es decir, que la trompeta primera era el líder del ensamble grupal, era el que marcaba por dónde ir tocando, el clarinete, el trombón, y la segunda trompeta, que era Louis Armstrong, lo seguían. Claro que Louis Armstrong, con sus habilidades, sus destrezas y demás, los apabullaba a todos y fue ganando ese terreno que vos decís. Sí, pero esas destrezas, habilidades, carisma, ¿por qué no? También, ¿no? A lo mejor también son correlato de una expectativa, ¿no?, de un público que necesita, que hay un momento que necesita que hable uno, que le diga algo en particular, porque quizá esa composición polifónica no le resulta lo suficientemente, no sé, guía, ¿no?, para la claridad que está necesitando, porque somos muy básicos, ¿no? Sí. Muy básicos. Mucho más de lo que sería deseable posiblemente. Entonces a lo mejor las expresiones surgen plurales, polifónicas, corales. De hecho, la ópera al principio era polifónica. En el siglo XVII, las primeras, XVI, XVII, las primeras óperas son madrigales. Claro. Pero después aparece el cantante, el que hace el personaje, ¿no? Ahora, qué curioso, perdón, sí, ¿no? Al contrario. Qué curioso, siendo tan básicos, que primero haya surgido una música popular compleja, polifónica, y no solista. Y es que, por alguna razón muy loca de la civilización,
nos termina pareciendo más complejo hoy un discurso, ¿no? Un discurso único que es firmado por uno, ¿no? Por uno solo, y que todos los demás de alguna manera le tenemos que acreditar. Eso parece como que alcanzara una complejidad mayor. A lo mejor que podemos seguir después el diálogo con esto. Es la diferencia entre complejidad y riqueza, ¿no? Lo que está ahí en juego. Exacto. Y digamos que en tu experiencia de la antigua jazz band, y quizá también en tu experiencia educativa, vos estás cultivando aquella riqueza. ¿Me equivoco? No. ¿Cómo era esa escena original? Y era la reunión en la calle, en la plaza. Sí, sí. Era urbano, o sea, sí. El origen del jazz, de este jazz por lo menos, que vos cultivás, es un origen urbano, ¿no? Sí. No es el campo de batalla. Donde se encontraban el redoblante. No, eso vino después. Ah, eso es posterior. Eso es posterior, sí, mira. Sí. En un principio, el único lugar donde por ley se les permitía a los afroamericanos y sus descendientes poder hacer música, poder bailar, zapatear, tocar, era en la plaza. Ah, bueno, eso ya es otro... La Plaza del Congo. Otro tintel, como la Plaza del Congo. Del Congo, en África. Congo, no, en Estados Unidos, la Congo Square. Plaza del Congo. Sí. Entonces es una expresión, es un permitido social. Exacto. Donde se crea un foco de libertad. Sí, era el único momento, absoluta, por decirlo así, en determinado horario del día, en el que, bueno, está bien, hagan esto que no les permitimos hacer en el resto de la semana. Qué notable. Tocar, cantar. ¿Y era diurno? Sí, era diurno. Era una experiencia creo que diurna. Hasta las 6:30 de la tarde duraba. ¿Y el canto originariamente era en inglés? ¿Eran formas del espiritual o eso también está dentro de la mitología de la historia del jazz? Los cantos protestantes. Sí. No, si mal no recuerdo, sí, era en inglés. Era en inglés. Ya originalmente los espíritus, los cantos de trabajo, claro, todas las formas musicales previas. Sí. Esa imagen que uno tiene del canto de liberación, ¿no? En la plantación. Exacto. De que se dé forma a una polifonía espontánea vocal, ¿no? Sí. Que era un clamor de libertad, ¿no? Casi que un lamento, digamos. En algunos casos un lamento, en otros casos era una música que les ayudaba a sobrellevar la tarea, que eran todos obviamente tareas con esfuerzo físico. Ciertamente. Entonces el ritmo de esas canciones que ellos cantaban les ayudaba a mantener el ritmo de trabajo. Si vos querés investigar un poco, yo he podido ver filmaciones muy viejas de obreros colocando rieles de ferrocarril cantando, ¿no? Las mismas canciones que cantaban sus antepasados y con las mismas herramientas con las cuales hacían el trabajo, hacían golpes como si fuesen instrumentos y ellos cantando sobre eso iban todos trabajando al mismo tiempo. Toda la cuadrilla de obreros. Entonces es colectivista, ¿no? Es vinculado al trabajo en los años 20, 10, 20. Y de allí surge como encuadrado en una prescripción ciudadana, no civil, ¿cómo se llama ahora lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, los reglamentos de convivencia y demás? Ese pequeño espacio donde empieza a hacer foco la forma que finalmente hoy académicamente ¿no? entendemos y definimos y ponemos en las enciclopedias. Exacto. Esta situación en la plaza, ¿no? Ese domingo, ¿qué se ponía ahí en juego? ¿Qué se expresaba? ¿Qué era lo que el afroamericano ahí podía intentar decir y con qué grado de libertad finalmente, ¿no?
ahí podía interactuar con sus pares. Sí. Podía, como te decía recién, hacer música, tocar. Era cantar, observado eventualmente bailar. Porque era la plaza, ¿no? Sí, exacto. Casi que era un pequeño fenómeno circense para el espectador, ¿no? Claro. De traje, me imagino, con paraguas. Sí. Porque en el resto de la semana no se le permitía ni tocar, ni cantar, tocar instrumentos a modo de tambores le estaba prohibido. Sí. En algún lado leí alguna vez que era porque se pensaba que se comunicaban con esos sonidos. Sí. Entonces, para evitar cualquier intento de sublevación, se lo prohibían. Y entonces, bueno, le dejaban el domingo, en una franja horaria, como hablábamos recién, de poder hacer música y de seguir tratando de conservar, en definitiva, su cultura. Sí. Hay que ver también, bueno, entre semana, ¿no? Cómo pudo haber sido el repliegue hogareño, ¿no? O familiar, o de las barracas, o los conventillos, las pequeñas comunidades, así como el Cantejón, tenía sus lugares de intimidad comunitaria, ¿no? Si también no existiría una expresión incluso referida a las religiones originarias afroamericanas, o sea, una expresión todavía más profunda, de más intimidad, más secreta y hasta no sé si litúrgica decir, ¿no? Bueno, en la religión encontraron un lugar se podría decir, de escape, o un lugar donde poder encontrar algún aliciente al sufrimiento diario. Sí, bueno, uno escucha el espiritual, ¿no? Y también lees cómo ha sido significado históricamente en Occidente y por Occidente el negro espiritual, y bueno, uno dice, es un canto de esperanza, de liberación, es gozoso, ¿no? Las armonías, el swing que tiene, es un canto. Entonces te lo imaginás a Luther King, pero no sé si fue tan así la cosa, ¿no? Ante la situación de la esclavitud en su origen. ¿Era realmente eso? Sí, no sé si de esperanza o de liberación. Tampoco sé si incluso actualmente los partícipes de un coro gospel lo viven como lo podríamos vivir nosotros que somos espectadores. Cierto, ¿no? Yo he visto y he asistido a conciertos de coro gospel con un Luna Park lleno. Cierto. Pero hubo un detalle que noté en uno de esos conciertos. Por supuesto, dentro del coro había cantantes profesionales, se notaban que eran profesionales. Gozaban la interpretación de tal manera que los hacía bailar, hacía aplaudir, como lo vemos, ¿no? Muchas veces. A un límite con el trance. Sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Que es el mismo trance que se tiene la imagen del músico de jazz improvisando, ¿no? Sí. Y de los cantos originarios, de los que hay registro en África también, en algunos casos, rituales. Exacto. Bueno, que dicho sea de paso, en África la música no es tomada como arte en sí, es un recurso modo de vida, forma parte de la vida cotidiana. El canto de las madres, con sus niños, ya. Y te decía, lo que me llamó la atención en ese concierto gospel fue que al finalizar, los mismos coreutas, en lugar de salir al escenario para saludar, como tantas veces lo habían hecho, ya salían con sus cámaras de fotos a fotografiar a nosotros. Al público. Al público. Maravillados. Muy interesantes. De cómo esa música. ¿Cómo podía pasar eso? ¿Cómo podía pasar eso? Y bueno, seguramente con una música que a ellos les resulta otra cosa. Entonces, lo que veo, Pablo, es que estás como administrando una herencia, ¿no?
Hay un salmo que habla de el legado de la herencia del pueblo santo en la luz, dice ese salmo. Vos fuiste heredero de un contenido único en Sudamérica y ahí hace 30 años que lo estás cultivando. ¿Así lo sentís como herencia? Sí, totalmente. Este tío de quien te hablé al comienzo, sí, en sus años de juventud, bueno, junto con otros, formó la antigua Jazz Band. Ya venía tocando jazz en alguna otra orquesta. Y yo desde aquel entonces, cuando él me hacía escuchar esos vinilos de Morton, pasé a escuchar a la antigua y después él me llevaba a los conciertos de la antigua y después me iba a su casa a dormir. No tenía hijos, por lo cual él me adoptó un poco. Claro. ¿Él puso antigua, la palabra antiguo se lo puso él? No se lo puso él el nombre Antigua. En este momento no me acuerdo bien quién le dio la idea. ¿Y cómo te suena a vos ese Antigua hoy? Porque quizá en el momento que se fundó la orquesta no existían los movimientos historicistas. Ahora se habla de música antigua y eso significa algo para nosotros muy específico, claro, exacto. Pero en ese momento antiguo era como el viejo y el anciano, digamos. Sí. Bueno, ellos pusieron el nombre Antigua haciendo referencia a algo tradicional. Bien. A tradición, no algo viejo. Y tradición como tradición, como esperanza viva, por decir así, como algo que se sostiene vivo. Toda la filita de estuches, ¿no? Estuches de todos tamaños. El banjo es uno. Sí. ¿Qué más? Bueno, la guitarra. El banjo y las guitarras. Los banjos. Los banjos. Los banjos. Porque hay soprano. Sí, los hay, pero no en mi caso. Con el tiempo fui adquiriendo alguno, a lo mejor de mejor calidad. Sí. Y conservé lo otro para distintas ocasiones, ¿no? ¿Y cómo es el cuerpo, la anatomía y la fisiología? Ahora que estudio enfermería te lo pregunto en esos términos. La anatomía del banjo, ¿en qué consiste su forma física? Básicamente es un aro, como el aro del bombo, que sujeta un parche. Y es el aro del bombo, no del redoblante. Es como el aro del redoblante, bien. Mejor dicho. Sí, de tambor militar. Por exacto, eso con sus tensores, ¿sí? Con las tuercas, sí. Que sujeta un parche, como el del tambor. Sí. Algunos banjos se les coloca un resonador, que es una tapa por detrás, de madera. Sí. ¿Con bordonas? No, sin bordona. Y es una tapa, no es otro parche, es una tapa de madera. Sí. Que resuena por simpatía, claro. Que forma la caja. ¿Y se afina el parche? No, en realidad no, por delante sí tiene un parche. Sí, por delante. ¿Y ese se afina? Sí, se afina. ¿Con relación a alguna de las cuerdas? En general va con relación a la primer cuerda, que es un La, un La 440. Uh-huh. De manera que resuena por simpatía cada vez que tocas algún armónico del La o el La mismo fundamental. Resuena el parche y se amplifica aún más el sonido y se plastifica. Sí, podría ser. Los que tienen parche de cuero, que originalmente eran de cuero, los parches de los banjos. Seguramente, sí. Y más atrás en el tiempo, el banjo en África era una calabaza. ¿Y eso lo llamarías banjo? Claro, el nombre viene de ahí banjo, en realidad. Sí. Son esos nombres que todavía son voces musicales como si tango, ¿no? Banjo. Y a propósito de eso, me comentabas que hay como una especie de nacimiento común del tango y del jazz. Sí. ¿Es así? Sí. Tienen un origen muy similar, ¿no? Un cruce de razas, de culturas. Se dan en la misma época. Sí, y este detalle, ¿no? Cronológico. La primer partitura editada de jazz tiene la misma fecha que la primer partitura de tango. Eso se dice, ¿no? Y son ese tipo
de verdades que aunque no sean del todo ciertas, aunque uno no tenga la certeza que es así, está bueno, pues son significativas. ¿No? Sí. Y creo que está bastante comprobado eso. Sí. Ahí es donde yo un poco me pregunto, ¿cómo puede ser que hace 100 años las músicas populares que surgían, el tango, el jazz, por caso, tenían la riqueza que tenían desde el punto de vista del lenguaje musical? Y las músicas populares que hoy surgen, 100 años con toda la evolución académica, pedagógica, cultural, mediática, social, lo que quieras, las músicas que hoy surgen son musicalmente más pobres, al menos en lo que hace a los parámetros musicales que se entendían, es decir, la armonía, el contrapunto, la orquestación, los parámetros básicos. Entonces, ¿a qué crees que se debe, no digamos esta pobreza que puede ser relativa, ¿no? Sí. No, pero aquella riqueza, sí. Yo muchas veces pensé que la educación musical antiguamente en las familias era algo muy común, era una práctica común. A los chicos se los mandaba a estudiar piano, se los mandaba a estudiar violín. El piano en la casa se compraba aunque nadie toque porque alguien iba a tocarlo. Creo que hoy en día, por lo que veo y observo en los alumnos adolescentes que tengo, los que estudian música lo hacen porque tienen un interés particular y propio, no porque se los manda. Entonces, aquellos que estudiaban música, obviamente estudiaban la música clásica. Hace 100 años se estudiaba la música del siglo XIX, las composiciones... Las invenciones a dos voces de Bach, la sonatina de Clementi, el preludio de Chopin. Y los afroamericanos que tenían posibilidad de estudiar música, bueno, también tocaban esas cosas. Una vez abolida la esclavitud, algunas familias de descendientes afroamericanos tenían un nivel un poco superior al que habían tenido siendo esclavos. Otras no tuvieron la posibilidad de acceder. Digamos que al abolirse la esclavitud hubo una lucha también de clases entre los mismos descendientes africanos. Bueno, ahí está esta ópera de Scott Joplin, Trimonilla, que es justamente una familia negra, y todo el tema de la ópera es cómo ellos se afanan por la educación de su hija que había nacido abajo un árbol, de un tree, ¿no? De un trimonilla. El tema de la ópera, que es de los años 20, es la educación de la clase negra de aquel entonces, que es un poco, creo que esto que estás diciendo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con ese afán de querer salir de la pobreza por medio de la educación, hizo que estos creadores del jazz, hablando del jazz, tengan un gran conocimiento, no sé si gran, pero al menos un conocimiento de la música tradicional, de la música europea, de la música que escuchaban sus amos. Mirá, me da que pensar esto que decís y lo que decías antes de los barrios, ¿no? Ahora acá estamos en 3 de febrero, estamos en el conurbano bonaerense, en el santuario de Lourdes, pero salimos 3-4 cuadras y están todas las casitas humildes de aquí del conurbano. Lo que me da que pensar es que esta educación musical hogareña, que muy ligeramente despreciamos, ¿no? Como una cosa, como si fuera corte y confección, ¿no es cierto? Finalmente, eran muchísimos miles de personas que abordaban unos repertorios en unos instrumentos y que finalmente conocían un lenguaje musical, conocían una armonía, así sea de solamente leerla y tocarla. Había como una alfabetización, si querés, musical bastante extendida, que tenía como foco el hogar, ¿no? La casa. Y eso era como semillero de, no sé, de Salgán, de toda esta gente, los que acá en la Argentina, los que hicieron tango, los que hicieron jazz, no sé, de Bill Evans, por decir, estoy diciendo de caso, así de manera aleatoria, pero quizá ahí hay un poco una explicación también, ¿no? En ese, ¿qué es tu tío, finalmente? Y sí, él empezó así, claro. Bueno,
también por eso la industria de la imprenta, de la edición de partituras, tuvo tanto auge en los primeros años. Y que para el cumpleaños te regalaban una partitura. Yo he visto partituras antiguas que eran 2 hojitas, porque era un tango, ¿no? Sí, exacto. Y a la señorita, no sé, dedicadas a mano, porque era el regalo de cumpleaños. ¿Es cierto? Sí. Me río porque mi primer profesor de guitarra, Walter Malosetti, mirá, nada menos, tenía sus composiciones editadas así. Mirá. Y conservo una de ellas dedicada a mano. ¿En serio que te la dedicó para vos? Sí. El vínculo con tu tío, la elección del instrumento, ¿no? Que vos hayas sido primero elegido, ¿no? Por un familiar, pero que no es tu padre, ¿no? Que de alguna manera te ve, eso que vos ves en tus alumnos, él te lo ve a vos y te dice, vení, escuchemos este disco. Entonces vos mencionaste eso como un vínculo de adopción, ¿no? Y en qué medida finalmente la vida que te fuiste haciendo, desde que nos conocemos y de antes, todas las decisiones fundamentales, ¿no? De tu vida, de las que tu libertad fue de alguna manera, ¿no? Felizmente siguiendo, tienen que ver con adopciones profundas que fuiste haciendo, ¿no? Y sí, yo creo que inconscientemente todos buscamos esa, no sé si la liberación de la que hablábamos antes, o tal vez porque uno tiene una esperanza de algo que va haciendo estas elecciones que vos contabas, o porque la vida te las pone adelante y vos las tomás naturalmente porque así vienen. Sí. Y este legado que yo tuve de la Antigua, tal vez si uno lo analiza muy detalladamente, no me lo encontré adelante. Tal vez lo busqué desde muy chico sin saberlo. De chico dibujaba la Antigua Jazz Band arriba de un escenario. Mirá, esos dibujos. Y me conocía los nombres de todos los integrantes, así como un chico que le gusta mucho el fútbol, se conoce la formación de un equipo. Sí. Yo me conocía el de la Antigua. Que estoy pensando si era más fácil o más difícil. En la Antigua creo que eran más de 11. Yo creo que ahí evidentemente fuiste llamado, ¿no? Llamado a eso, ¿no? Seguro, por ahí interiormente, ¿no? Pero alguien te supo educar ese amor, ¿no? Por la música, por esa música en particular. Sí. Incluso, viste que hay gente que te pone delante otras personas. Hay gente que te ve algo y sabe que estás necesitando algo de fulano, algo de mengano. Yo sentí, que te lo nombré recién, a Walter Malosetti. Él me puso también muchas cosas con respecto a la música. Sí. Yo creo que él en parte es gran responsable, se lo dije a Javier, al hijo, en una oportunidad, es en gran parte responsable de que yo no me haya apartado de la música, porque es muy fácil que un chico intente estudiar metódicamente un instrumento y al poco tiempo se canse y se aleje. Sí. Si el docente no tiene una gran habilidad para atraparlo, ese chico se cansa. Sí. Tal vez si yo me hubiese encontrado con Walter me hubiese cansado. Mira. Walter tenía la gran habilidad de hacer gustar y divertirte con lo que hacías. Sí. A grandes y a chicos, no solamente a mí que era un chico. Sí. Y entonces mi tío, Juan Carlos, Lalo, me lo puso a Walter en el camino. Qué interesante. Camino, ¿no? Todo camino. Vinimos caminando hasta esta mesa, ya venimos caminando muchos años, en paralelo quizá, en actividades distintas, pero todo me remite a esta idea de camino, ¿no? Libertad, camino, y siempre, y una libertad investigativa, ¿no? Como es la música siempre, que paradójicamente este culto a una forma antigua te da como el ámbito de una libertad futura, bueno, algo así. Sí, es sentirse, yo no sé si
Evidentemente es una música antigua la que hace la antigua, ya tiene 100 años. Pero me estaba preguntando, iba pensando mientras vos recién hablabas, si yo mientras la toco siento que es antigua. Y yo creo, tal vez, sería a lo mejor una definición un poco ligera, pero pienso en los músicos que se dedican a la música renacentista, sí, sí. A lo mejor, sí, sí. Que tal vez le pase lo mismo, sí. Que cuando la tocan, tal vez no sientan que es una música antigua. No. Porque se sienten, y no sé si identificados, se sienten plenos mientras la tocan. Sí, así es. Hay algo en el orden de la presencia viva. Yo casi te resumiría diciendo lo que acabas de definir como que la música nunca es antigua. Y entonces estas palabras, ¿qué era lo que te decía el fundador, Guismara? Rolando Guismara, sí. Hablando sobre la música de los jóvenes, sí. ¿No? Él en su juventud escuchaba mucho jazz. Sí. Y cuando surgieron los Beatles, odiaba profundamente a los Beatles, claro. Entonces está la frase tradicional de los viejos que dicen: esto no es música, es ruido. Sí, así como a veces nosotros podemos decir que la música que escuchan los jóvenes hoy en día no es música, es ruido. Sí, el concepto de viejo fue cambiando, más allá que vos y yo no somos tan viejos, pero también fue cambiando. Pero sí, te entiendo a dónde vas. Sí, siempre viejos entre comillas. ¿No? Entre comillas, pongámoslo. Pero el mismo Guismara dice, comparando la música de los Beatles, que nunca me gustó, con la música que escuchan los jóvenes hoy en día, me quedo con la de los Beatles. Mira vos. Por más que siga no convenciéndole tanto esa música. Sí. Yo pienso que es bastante claro hoy por hoy la importancia de escuchar a los jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. De que los jóvenes puedan decir, puedan encontrarse con adultos que los escuchen. Esto no sé si es el mismo problema de qué es lo que los jóvenes escuchan, ¿no? Una cosa es lo que escuchan los jóvenes, lo que producen musicalmente, lo que les atrae, lo que les gusta, y otra cosa es que el adulto tenga espacio, tiempo, disposición de escuchar al joven, ¿no? Pero fíjate que en tu caso a vos hubo un adulto que te educó, ¿sí?, el gusto por una forma antigua, ¿no es cierto? Y casi que todo tu camino en la música ha tenido esa fuente. Sí. He escuchado cosas, si se quiere, más modernas, ¿no? Tuve mis momentos de rock, mis momentos de jazz moderno. Y con la música académica. Y con la música académica también. Y litúrgica. Y litúrgica al mismo tiempo, sí. Bueno, ya estamos llegando al final del recorrido aquí en el Santuario de Lourdes. Es notable todas las expresiones de gratitud, sobre todo, que llamativamente quedan, ¿no? Aplicadas, plasmadas en las columnas, ¿no?, que sostienen un camino, en realidad que es el camino que lleva al templo superior. Aquí, bueno, en este espacio que nos encontramos ya ante una reja que dice entrada prohibida, donde comienza la clausura de los monjes que aquí viven, así como el año pasado invitábamos a nuestros interlocutores al final del muelle, donde hacíamos el programa, a una expresión final. También te invito a vos, en virtud de todo lo que dijimos, de este legado, esta herencia recibida y bueno, esta preocupación que tenemos por los alumnos, por los jóvenes y de la vida misma, como suele decirse, bueno, a que también digas tus palabras en lo que una palabra final en este lugar donde, agradeciéndote, por supuesto, muchísimo la amistad y la riqueza del diálogo. El agradecido soy yo.
Y en una palabra, hablando tal vez de esperanza o de liberación y relacionándolo con lo charlado, yo quisiera encontrar siempre la armonía en todos sus aspectos y en todas sus definiciones. Así sea.